Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la Revolución Francesa. Habíamos mencionado varios factores que desencadenan este proceso, pero dimos énfasis al factor económico. Y es que el rey de Francia, Luis XVI, tiene un mal manejo político y económico de su país. Por lo tanto, administra mal las riquezas. Eso, sumado al despilfarro y derroche que hacen las clases altas, sobre todo la esposa del rey, María Antonieta, mientras que el pueblo vive sumido en la miseria, en la absoluta pobreza. Para solucionar este problema económico, se ha convocado a una reunión que se le conoce como los Estados Generales. Pero al no llegar a un acuerdo, los representantes del Estado llano se reúnen en un salón aparte a lo que se conoce como Asamblea Nacional. Más adelante, ya para legitimizar ese proceso, se reúne en una asamblea constituyente y surgen algunos aportes importantes para Francia e incluso para el mundo. El más importante de ellos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde surgen los términos de ciudadanía, igualdad, libertad, entre otros. Bueno, vamos a continuar entonces con la etapa monárquica, porque aún está el rey como máxima autoridad, en la etapa que se le conoce como la Asamblea Legislativa, porque ya el rey está gobernando, pero hay una constitución. El rey no tiene todo el poder. Entonces, el rey, ante esa situación, intenta huir a Austria para buscar refuerzos, rearmar un ejército y contraatacar a los franceses. ¿Y por qué Austria? Fácil, porque la esposa del rey, María Antonieta, es austriaca. Entonces, para eso se viste como campesino junto a su esposa para tratar de pasar desapercibido, ¿no? Pero se olvidan de retirarse un tipo de medias que tenían, que obviamente solo lo tiene la clase alta. El campesino no va a vestir eso porque es muy fino, es muy costoso. No tiene dinero el campesino. Entonces lo reconoce. Al reconocerlo, lo interrogan, lo indagan, pero la gente se da cuenta que el rey estaba huyendo. Estaba abandonando su país, por lo tanto, lo toman prisionero y lo llevan al Palacio de las Tullerías, ¿no? Las Tullerías era una cárcel para la clase alta, para la aristocracia. En ese contexto, Francia se adelanta a lo que va a venir y de manera precipitada le declara la guerra a Austria. Y ocurren batallas como la de Valmy y la de Jemmapes, en la cual sorprendentemente el ejército francés, desorganizado, con campesinos, sobre todo los sans-culottes son campesinos muy agresivos y, bueno, extremadamente pobres, que han conseguido victoria contra el Imperio Austríaco, que prácticamente era uno de los mejores en Europa. Ante esa situación ocurre lo que se conoce como el asalto a las Tullerías, es decir, se le ha sometido al juicio al rey y se le suspende de sus actividades. La gente del pueblo, los sans-culottes, toman el Palacio de las Tullerías. Se convoca a elecciones y es acá donde se hacen presentes los principales partidos políticos. Por un lado tenemos a los girondinos, que son moderados, provienen de la ciudad de Gironda, y por otro lado tenemos a los jacobinos, o también llamados montañeses, que son más radicales. Para este jacobino, pues de la zona descendientes de la orden de los dominicos, tiene algunos representantes que van a llegar al poder y van a hacer valer su autoridad. Otros partidos políticos como los cordeleros, por ejemplo, que son más del pueblo, pero los jacobinos y los girondinos son los más representativos. Entonces, con las elecciones llevadas a cabo empieza una nueva época, a la cual se le conoce como la Convención Nacional, pero ya no forma parte el rey, porque el rey ha sido suspendido de sus labores, ya no va a gobernar. Ahora va a gobernar una convención, unos políticos van a gobernar, y estamos entrando en una etapa republicana. Date cuenta, acá ya prácticamente en el año 92, 1792, la revolución ya había acabado, porque el rey ya salió del poder. Es más,
Desde la Asamblea Constituyente ya creen muchos que la revolución acabó porque ya le dieron una constitución a Francia, pero sigue todavía el proceso de desarrollo de qué es lo que va a ocurrir en este país, ¿no? Así, por ejemplo, se instaura una república, se establece el sufragio universal y luego de un juicio se ejecuta al rey Luis Capeto, que antes lo conocíamos como Luis XVI, recuerda, pero como todos somos ciudadanos ahora, ya no hay herencia dinástica, él es Luis Capeto, su apellido es Capeto, ¿no? Y esa ejecución fue pública, es decir, lo pusieron en la plaza y con este instrumento de decapitación llamado guillotina, modificado por el ingeniero Joseph Guillotin. Digo modificado porque él no lo crea, lo crean los hindús. Él trae este aparato a Europa y lo modifica de tal manera que va a ser aplicado en varias escenas de la Revolución Francesa. Se va a difundir su uso, en la cual a todos los traidores de la patria, a todos los traidores de la revolución, van a ser sancionados en la guillotina. Y su cabeza, pues, es expuesta, ¿no? Acá está la cabeza del rey, mira, expuesta a todos los que estén en contra de la revolución. Además, otro de los aportes que tuvo la Convención Nacional fue, por ejemplo, instaurar el calendario republicano. Y es así que se le va cambiando el nombre a los meses e incluso las fechas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el mes de pluvioso. Eso quiere decir que ese mes cae abundante lluvia. El mes ventoso. En esos meses, en esa época, corre abundante viento. Y así, todos los meses estaban relacionados con las características geográficas. Por ejemplo, germinal, que tiene que ver con los granos, floreal, con las flores, pradial, con el prado, etc. ¿Sí? Además, durante la Convención Nacional van a tener un papel importante los jacobinos. Y es que los girondinos que habían tomado la Convención Nacional estaban fallando en su gobierno y la gente estaba inquieta, la gente estaba inconforme. Aquí vemos en pantalla es al más representativo de todos los jacobinos y se hace con el poder en esta época republicana. Él es Maximiliano Robespierre, llamado el Incorruptible. Era una persona bastante severa que en un principio participó en los estados generales como representante del tercer estado, apoyado de un compañero llamado Jacques Danton, que también era jacobino y también estaba pues en contra del rey y tenía ideas revolucionarias, y ambos estaban pues ayudados, se podría decir, por un periodista llamado Marat, Jean-Paul Marat. Este tipo de gobierno se le caracteriza por ser el gobierno del terror, porque van a hacer uso extremo de la guillotina. A cualquier persona que se le acuse que está en contra de la Convención Nacional, en contra del modelo republicano, lo mandan a la guillotina. Robespierre da la orden de que lo manden a la guillotina. ¿Y cómo sabían quién era un traidor a la patria, alguien que está en contra de la Convención? Porque Marat, al ser periodista, hacía sus investigaciones y publicaba en su libro, perdón, en su periódico, en su diario, y la gente leía, ¿no? Tal persona está reuniéndose con los representantes de Austria. Lo encontraban y lo llevaban a la guillotina. Ante esos sucesos tan terribles, ¿no? Por eso se le llamó el gobierno del terror, Jacques Danton reclama a Robespierre el hecho de que esté abusando de su poder. Prácticamente está haciendo como si fuera el rey. ¿Y para qué han sacado entonces al rey si él va a tener el poder absoluto? ¿Y qué creéis que hizo Robespierre con su amigo? Muy bien, a la guillotina también. Jean-Paul Marat, Jean-Paul Marat tenía una enfermedad en la piel, una enfermedad dérmica, ¿no? Lo cual le exigía a realizarse baños medicinales todos los días en una bañera. Y la gente, pues, temerosa de que en algún momento él escriba su nombre en el periódico, tipo de, ¿no? Prácticamente sabían que esa persona que ha sido condenada por él va a morir. ¿Por qué? Porque él va a decir, esta persona es traidora a la patria, y Robespierre lo va a decapitar. Entonces, lo sorprenden a Jean-Paul Marat y tomando su ducha, lo asesina. Prácticamente Robespierre se queda solo y
incluso ya los jacobinos le habían tomado cierto rencor, miedo, cólera, odio, y Robespierre también termina aguillotinado, traicionado y aguillotinado. Acá está la cabeza de Robespierre, mostrada a todo el pueblo francés. En esta etapa se forma la primera coalición europea. Eso quiere decir los países de Austria, Prusia, Gran Bretaña y España se van a unir formando un solo bloque militar para evitar la expansión de la Revolución Francesa, para evitar que en sus países ocurra lo mismo y para evitar que los franceses salgan de su país a querer ampliar su territorio, por ejemplo. A eso se le llama la primera coalición. ¿Y cómo evitaban eso, por ejemplo? Con los diarios. La gente de España, la gente de Austria, cuando leía los periódicos, se informaban solamente de las cosas que pasaban dentro de su país, porque los reyes habían dado la orden de que nadie informe nada sobre la Revolución Francesa, ni de la capitación del rey, ni nada. Claro, la gente francesa ya estaba pues en un completo alboroto, porque luego de que el rey fue aguillotinado, se han dado cuenta que se han sobrepasado, que ya excedieron los límites y que están prácticamente en guerra con Austria. Y no van a poder sostener una guerra por mucho tiempo si no están bien organizados, ¿no? Acá surge lo que se conoce como la reacción termidoriana. En el mes de Termidor, los girondinos dan un golpe de estado a la Convención Nacional y toman el poder, con lo cual se deja a la Convención Nacional de lado y se instaura una nueva forma de gobierno, la que se conoce como el Directorio, que dura desde el año 1795 hasta el año 1799. El Directorio está compuesto por 5 directores girondinos, más un consejo de 500 ancianos que están ahí dando toda su sabiduría, todo su conocimiento. Lamentablemente eso va a traer problemas de enriquecimiento ilícito, de corrupción dentro del Directorio. Y para mala suerte de los girondinos, se ha apoyado económicamente las campañas militares en otro país de un militar llamado Napoleón Bonaparte, que ha logrado vencer a Austria, ha logrado contener el avance de Austria, ha logrado una campaña relativamente exitosa en Egipto. ¿Y por qué Egipto? Porque Egipto era dependencia, era colonia de Inglaterra, a pesar de los errores estratégicos que Napoleón cometió, porque se le ocurrió atacar a Egipto en época de verano. Por lo tanto, pues los soldados dentro de su ropa de combate estaban pues quemándose prácticamente, ¿no? En un desierto tan amplio, tan caluroso. Logra victorias importantes también en Italia. Entonces, Napoleón Bonaparte ya es un militar reconocido. Su pericia y su astucia en el campo de batalla lo han hecho tener aclamación y fama entre la población de Francia. Es así que ante los problemas que está teniendo el Directorio que se ha instaurado por los girondinos, decide dar golpe de estado, a lo que se conoce como el golpe de Brumario. El 18 de Brumario, el mes de Brumario, que en realidad viene a ser el 19 de noviembre de 1799, Napoleón da un golpe de estado y se consolida él como gobernante de Francia junto a otros 2 personajes, a la época que se le conoce como el consulado. Pero ya lo vamos a ver cuando hagamos a Napoleón. Entonces, en el año 1799, 10 años después, todo este proceso llega a su fin, por ahora, porque Napoleón ha llegado al poder. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: Maximiliano Robespierre, político francés, apodado como el Incorruptible, ¿perteneció a los jacobinos, monárquicos o girondinos? Muy bien, él fue netamente jacobino, radical. Pregunta número 2. Líder militar que dirige el golpe de estado al Directorio de Francia: Jacques Danton, Luis XVI o Napoleón Bonaparte. No, pues Jacques Danton ya está muerto, ya ha sido guillotinado
por orden de Robespierre. Luis XVI también está muerto, él era rey de Francia. Por último, nos queda Napoleón Bonaparte. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.